pero no solamente de este lugar, sino también de nuestras vidas. Y es el que saca, mi hermano, dentro de nuestro interior esos ríos de alabanza, esos ríos de gozo, mi hermano. Y gloria a Dios por su palabra que nos trae en esta mañana. Vaya conmigo, mi hermano, al libro de Gálatas. Ahí vamos a empezar nuestra lectura. En el nombre de Cristo Jesús, dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Gracias, mi Cristo Jesús, por tu palabra. Amén. Vamos a empezar nuestra lectura, mi hermano. Gálatas 1:1. Aquí hablando Pablo, mi hermano, al pueblo de Gálatas. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí Pablo, mi hermano, se estaba presentando, pero él decía que no había sido comisionado, ¿verdad?, por hombres, sino había sido directamente ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto nos trae a nuestra memoria, mi hermano, el encuentro que trajo el Señor a cada uno de nosotros. Fue un encuentro personal, que el día cuando lo necesitamos más, el día perfecto, el Señor vino a nuestras vidas y tuvo ese encuentro personal con nosotros. Dice el 2: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y es lo mismo que estamos viviendo ahora, mi hermano, este presente siglo malo, este presente siglo, este mundo, mi hermano, que está lleno de maldad, que sabemos que está siendo gobernado, ¿verdad?, por Satanás, que el Señor sea reprendido por él, Señor Jesucristo lo reprenda. Y que aparte que está gobernando, mi hermano, él se ha encargado de cegar a la humanidad para que no vean la multitud de maldades que hay en el mundo, mi hermano. Amén, y es bien triste porque todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, el Señor ya lo había predestinado desde muchos años antes, mi hermano, de que nosotros estuviéramos aquí. Y el diablo, mi hermano, ha hecho que el hombre no mire su maldad, no pueda ver sus propios defectos que no están siendo agradables delante de Dios Padre. Y que cuando aquí enfrente o en su casa o al momento de abrir su teléfono, mi hermano, porque ya el Señor ya pone muchos medios para que su palabra llegue a sus hogares, y no nada más a sus hogares. Personalmente, mi hermano, al abrir nosotros individualmente en nuestro teléfono, podemos ver un versículo de la palabra del Señor y lo podemos leer como si otra persona nos lo estuviera dando, siendo que el Rey del universo, el poderoso de Israel, el glorioso Dios, el que dio la vida por ti en el cruz del Calvario, es el que está hablando individualmente por ti y te está enseñando que lo que estás haciendo no está bien. Pero lo que está aquí en el mundo, mi hermano, gobernando, es el que se ha encargado de cegar tu entendimiento, de cegar la vista. Por eso dijo, cuando el Señor venía, vino a dar vista a los que estaban ciegos. A eso vino el Señor. Pero todo depende, mi hermano, qué tan dispuesto tú estés de dejar lo que estás haciendo por hacer. Y aquí Pablo les recordaba y les decía, el presente siglo malo. Pero también les decía al principio, el cual se dio a sí mismo. ¿Quién? El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por amor a nosotros. Amén. Dice, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, para librarnos, mi hermano, de lo que estamos viviendo y de lo que ha de venir. Porque se aproximan cosas peores, mi hermano, de lo que ahorita se está escuchando. Cosas peores, inimaginables, mi hermano. ¿Cuándo podíamos imaginar que la humanidad, los jóvenes, mi hermano, que están llenos de vida, ahora están sus mentes trastornadas y quieren saber o pensar que son animales, mi hermano? Un animal que no tiene razonamiento, un animal que solamente el Señor lo creó para algunos alimentarnos de ellos y otros para que nos hicieran compañía. ¿Cómo es posible, mi hermano, que los jóvenes que están llenos de vitalidad, ya quisiéramos nosotros de 45 años, 50, queríamos tener una edad de 15 años, mi hermano, volver el tiempo para atrás, para poder corregir todas esas cosas que no hicimos correctas, para empezar con nuestros papás, muchas cosas que nos equivocamos en nuestra juventud, quisiéramos ir para atrás y dejar que el Señor guíe nuestras vidas como lo está haciendo ahora. Decirle, Señor, transpórtame ese tiempo y ayúdame a arreglar lo que yo hice mal. Pero es algo que ya no se puede arreglar. Amén. Pero si
componer al presente con la vida nueva que Dios te está ofreciendo. Y dice el Señor que Él se dio a sí mismo para librarnos de este mal, mi hermano, que estamos viviendo. Dice, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Fue la voluntad de Dios entregar a su único Hijo por amor a cada uno de nosotros. Amén, algo que a veces, mi hermano, al vivir al día se nos olvida. El propósito oficial, primordial, por el cual el Señor Jesucristo dio la vida por ti. Y por el cual está sentado hoy en esta mañana. En esta mañana estamos para glorificar el nombre del Señor, para unirnos como pueblo de Dios, a glorificar en una sola voz, en un solo espíritu, a un solo Dios que es Cristo Jesús. Amén. El único Dios, el único Señor Jesucristo, que dio la vida voluntariamente por amor a nosotros, para librarnos, mi hermano, del juicio verdadero que nos correspondía a cada uno de nosotros, por la propiciación, por el hecho, mi hermano, de ser pecadores. Amén. Con el puro pensamiento, mi hermano, tú no puedes cumplir la ley de la palabra del Señor. El Señor nos decía ahorita en la mañana, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Y que también la palabra del Señor, cuando la ponemos en obra, mi hermano, eso nos va a ayudar a que todo lo que pongamos en medio de nuestras vidas o enfrente de nuestro Dios, todo nos vaya bien, ¿verdad? Amén. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de Dios Padre, no lo vas a lograr hacer. Así es. Estás trabajando inútilmente, mi hermano. Lo único que estás haciendo es llenarte de vanagloria. Eso es lo único que está haciendo tu mente. Porque la carne está impuesta a que le des reconocimientos. Desde que somos niños, mis hermanos, nos han enseñado un mal. No es que nuestros padres estén mal, es que es un continuo que nos están enseñando la educación. Haces algo bueno, te voy a dar un premio. Haces algo bueno y te doy un alimento que a ti te gusta. Haces algo bueno y te voy a sacar a pasear. Un reconocimiento el hombre siempre está buscando. Pero el reconocimiento, por eso decía Pablo, ahora lo que vivo, lo vivo en Cristo Jesús. Ya no lo vivo en la carne. ¿Por qué? Porque él sabía, él era el primerito, mi hermano, que podía decir, yo me puedo glorificar en esto, yo me puedo glorificar en el otro. Yo soy judío también. Yo soy maestro también de la palabra del Señor. Pero él decía, yo no me puedo gloriar en esto. Yo me glorío en Cristo Jesús, que dio la vida por mí. Y que todo lo que hice atrás, decía Pablo, ha sido borrado. Porque él sabía todo el mal que le había hecho a la humanidad. Él sabía, mi hermano, aunque él creía en sus pensamientos que estaba bien, él que sabía cuando Cristo vino a su vida, mi hermano, cuando lo tumbó del caballo, la gloria de Dios fue manifestada en su vida, mi hermano. Amén. Y él cayó de ese instante del caballo y quedó enceguecido, porque no podía mirar la gloria de Dios, mi hermano. Amén. Y él tenía que tener ese encuentro con el Señor. Amén. Y él decía, yo me voy a gloriar, me glorío ahora va a ser en el Señor Jesucristo, amén, por lo que Él ha hecho en mí. Porque ya lo que yo vivía en la carne, ya no lo voy a vivir, lo voy a vivir, pero para Cristo Jesús, para glorificar a Dios nada más. Amén. Y dice el 5, dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Él siempre le daba la gloria al Señor. Y esa es una manera que Pablo nos enseña en esta mañana, mi hermano. Nuestras vidas deben de glorificar al Señor. Somos humanos, sí, mi hermano, pero que ese no sea un pretexto, como ahorita también lo decía el pastor. Y yo sé que no es el pastor, es Dios el que nos está hablando individualmente a nosotros. Ya deja a un lado los pretextos. Eres humano, sí eres humano, pero glorifica a Dios en tu vida. Que tu pensamiento y tus hechos, tu voz, lo que tú escuches, siempre estén glorificando a Dios. Entre tú más te acerques a Dios, mi hermano, las obras van a ir fluyendo en el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que hace las obras, mi hermano. No eres tú. Pero nos equivocamos. Nos equivocamos, mi hermano. Porque creemos que, sí, ya sabemos que el Señor Jesucristo murió por nosotros. Ya sabemos que Él limpió nuestro pasado. Ya nuestro pasado ya no lo vuelve a traer al presente. Estamos viviendo una vida en Cristo Jesús. Pero verdaderamente lo estás viviendo conforme a la voluntad del Señor. O estás haciendo méritos otra vez para merecer la salvación que ya fue pagada por Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que ahora la iglesia se está equivocando, mi hermano. Por eso el Señor nos trae este estudio en esta mañana. Porque en ese tiempo, mi hermano, el pueblo de Gálatas estaba siendo engañado a los gentiles porque venían judaizantes, judíos, mi hermano, a imponer costumbres nuevamente al pueblo de Gálatas. Y le decía Pablo, espérate Pablo, le decía Pablo a Pedro, espérame Pedro, pues si tú que conociste al Señor, ¿por qué ahora tú también estás queriendo imponer que los gentiles se circunciden para poder ser judíos? Siendo que cuando a Abraham se le entregó la promesa, mi hermano, la promesa de la bendición, que por él iban a ser bendecidos los pueblos, mi hermano, Abraham no era judío, mi hermano. No era, mi hermano. Gloria a Dios. Ni tú ni yo somos judíos.
judíos. Amén, aleluya. Pero ahora por la gracia de Dios, mi hermano, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y por eso el Señor trae este estudio, mi hermano, y nos dice, ¿por qué quieres poner delante de ti las reglas? Cuando me estás dejando a mí a un lado, cuando yo ya di todo por ti, yo soy el que peleó las batallas. Lo has oído muchas veces, yo voy delante de ti como poderoso gigante. Amén. ¿Por qué quieres hacer las obras con tu propia? ¿Por qué quieres agarrar méritos que no te corresponden? Cuando el único que le corresponde es a Jesucristo. Amén, aleluya. Cuando ni tú ni yo podemos completar la ley de Dios, mi hermano. ¿Por qué queremos imponerle la ley a nuestros hijos cuando nosotros ni nosotros mismos podemos llegar a lograrla? Muéstrale mejor la misericordia a tu esposo. Muéstrale mejor el amor. Dile a tu esposo cuánto le amas. Amén, aleluya. Díceselo. Que no nos enseñaron a decirlo. Bueno, pero el Señor ya te está enseñando. Aleluya. No te enseñaron a decir perdóname por todas las veces que te he fallado. Pero el Señor ya te enseñó también lo que es el verdadero perdón. Amén, aleluya. Muestra misericordia, el Señor nos dijo. Y nos vuelve a decir, hace rato también nos volvió a decir, misericordia quiero. El amor quiero que pongas delante de ti. ¿Cuál es el amor, mi hermano? Ayudar a nuestros hermanos. No creernos más que los demás. Así es, Todos aleluya. somos iguales delante de nuestro Padre. Él es el maestro, Él es el que nos enseña en esta mañana. Aleluya. Nosotros no, mi hermano, somos un vaso de barro, mi hermano. Y ahorita lo vamos a leer más adelante. Somos vasos de barro para que el nombre de Dios siempre sea glorificado y no somos Así es, nosotros. aleluya. Es el Señor el que se le complace escoger a cada uno de nosotros. Amén. Pero así como nos ponen unos a estar aquí enfrente, mi hermano, usted también lo ha comisionado para que vaya y lleve las buenas nuevas del Evangelio. Amén, aleluya. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que Cristo Jesús vino a la tierra. Amén. Dios mismo se hizo hombre y murió por cada uno de nosotros. Así Para es. perdón de nuestros pecados. Amén. Y que lo único que Él quiere es que tú tengas una vida en paz, mi hermano, mientras que estás aquí en la tierra. Así Hace es. rato en la mañana escuché algo bien claro que dijo un hermano: somos peregrinos. Amén. Y eso es muy cierto, mi hermano. Este lugar ya no nos corresponde y nunca nos correspondió. Fue un lugar que el Señor le plació darnos, porque somos pasajeros solamente. Así Pero es. Él nos está esperando un lugar allá arriba en el cielo, mi hermano. Está un lugar allá arriba, mi hermano, que nos está Amén. esperando. Un lugar que no fue construido por manos humanas. Amén, Fue aleluya. construido por Dios Padre. Y que todo lo especial está allá arriba. Él está allá arriba, mi hermano, que nos está Amén, esperando aleluya. con los brazos abiertos. Dice el número 6, un solo evangelio. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí Pablo, mi hermano, no estaba felicitando al pueblo como otras cartas. Él estaba yendo directamente y le estaba dando a entender qué tan preocupado estaba Pablo de que por qué tan pronto se habían olvidado del principal motivo de este evangelio. Que Cristo Jesús había muerto y había resucitado y nos había justificado delante del Padre con su sangre preciosa. Dice el 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque mis hermanos, los judaizantes estaban queriendo imponer esto en los gentiles. Dice el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Toda palabra, mi hermano, que no venga de que lo que el Señor nos da a entender en su palabra, dice el Señor, sea anatema, o sea, que sea maldito, que sea desechado, mi hermano. Dice el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Por qué dice esto, mi hermano? Porque ahorita adelante va a mirar cómo Pedro estaba primero comiendo con los gentiles. Si usted sabía, pues los judíos no podían comer con los gentiles, ¿verdad? Estaba prohibido, ¿verdad? Tener una comunión con ellos. Pero ahora cuando el Señor les reveló, ¿verdad?, que la salvación era para todos, pues podían tener esa comunión. Pero cuando Pedro miró que venían otros discípulos, ¿verdad?, de los apóstoles, pues él tuvo miedo y dijo, pues ahora van a hablar de mí porque, pues en ese entonces volvió a la anterior vida, mi hermano, de que antes no se podía hacer esto, antes no se podía hacer lo otro. Por eso Pablo decía, ¿busco ahora el favor de los hombres o busco ahora el favor de Dios?
Dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Amén, aleluya. Aleluya. Tenemos que tener cuidado, mi hermano, ahí. Porque usted puede decir, no me pueden ver platicando con alguien porque pues van a decir que pues ya me estoy juntando con ellos, ¿verdad? No, el Señor no, porque trajo salvación para todos. Porque yo también era como ellos. ¿Qué me hace diferente a ellos? Yo también soy pecador como ellos, nomás que ahora ya el Señor ya me rescató de donde yo andaba. Amén. Aleluya. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y eso nos pasó a nosotros, mi hermano. El Señor tuvo ese encuentro con nosotros. Amén, Porque a Él le plació, dice el 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía soberanamente a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Por eso él decía, yo sé lo que hice, porque por lo que yo pensaba que estaba bien, por mi causa fueron muchos encarcelados. Dice el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, otro versículo que también nos trajo el Señor al principio, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, o sea, él no fue con los discípulos, mi hermano, o no fue con los sacerdotes a platicar su encuentro que él había tenido, sino que dice que el 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Allá se volvió, mi hermano, porque allá era donde él iba a ir a dar cartas, mi hermano, para poder atraer o más bien encarcelar a aquellos que eran discípulos de Jesucristo. Amén. Para mostrarles, mi hermano, lo que Dios había hecho en él y para glorificar juntamente con él el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Dice el 18, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Amén, Y glorificaban aleluya. a Dios en mí. Aleluya. Amén. Y eso es lo que busca el Señor, mi hermano. Que a donde ustedes lo conozcan, cómo era en su vida anterior, y usted enseñe, mi hermano, evidencias de lo que Dios ha hecho en su vida, mi hermano, van a glorificar a Dios y van a decir, oye, pues no era aquel hermano el que hablaba esas malas palabras, o no era aquel hermano que siempre estaba enojado y había coraje en su corazón, o no era aquel hermano que siempre andaba perdido, no era aquella hermana que hacía esto, pero mira, ahora glorifica a Dios porque es sus evidencias, mi hermano, Amén. son evidencias del Espíritu Santo. Amén, No aleluya. es porque usted quiera, porque como le digo, tarde que temprano, si usted está trabajando con sus propias fuerzas, tarde que temprano van a descubrir lo que verdaderamente es usted. Dice el 2. Aleluya. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Por eso él, mi hermano, por eso le digo, Dios no se equivoca. Dios le puso a Tito para que lo llevara y pudiera mostrar con evidencias que Tito no tuvo necesidad de circuncidarse y había sido una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Dice el 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que enfrentaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, o sea,
a los gentiles, a él le había comisionado llevar el evangelio a los gentiles, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, o sea, de los judíos, actuó también en mí para con los gentiles. El mismo que había comisionado a Pedro para llevar el evangelio a los judíos, mi hermano, había sido el mismo que había comisionado a Pablo para los gentiles, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. ¿Qué significa, mi hermano? Que ellos habían dado la mano, estrechándola, dando aceptación del trabajo que ellos estaban haciendo. Así es. Y eso mismo también tenemos que hacer nosotros, mi hermano. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, para que juntos, mi hermano, llevemos, como fuimos comisionados, llevemos, mi hermano, limpiamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así No es. condenando, mi hermano. Es que si no haces esto, la palabra del Señor nos dice que es esto. Te va a pasar esto y te vas a ir al infierno. No, mi hermano, porque el Señor no vino con esas palabras a nuestras vidas. El Señor vino con amor y con misericordia, enseñando sus muestras lo que Él había hecho por ti. Amén, aleluya. Dice el 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Otro dato importante, mi hermano, cuando usted mire, ¿verdad?, a quien esté necesitado, délo, mi hermano, sin murmurar y sin enseñar que usted está ayudando a una persona. Délo. Como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que su mano izquierda no enseñe lo que está haciendo la derecha. Délo, sin murmuraciones. Amén. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Por eso es tan importante, mi hermano, cuidarnos de no caer en esto que está hablando Pablo, en hipocresía. De poder decir, pues solamente me voy a juntar con los de la iglesia porque todos nosotros somos santos y somos renovados por Cristo Jesús. Ya no me puedo juntar con los que están allá afuera, porque ahora decimos, ya no me puedo juntar con los del mundo. ¿Verdad que no? No podemos decir eso, mi hermano, porque el Señor de allá nos rescató. Debemos de llevar la misión que el Señor nos llevó. Y como ahorita también nos recordó, recuerda que yo voy contigo. Cuando dice el Señor, recuerda que yo iré contigo, todos los días de tu vida estaré contigo. Eso recuerda, mi hermano, que el que hace la obra es el Señor. Amén. Tú nomás te está comisionando, el Señor solamente te está mandando. La palabra y el respaldo es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a encargar de conmover los corazones de las personas con las que el Señor te llevó. Pero para eso tú tienes que tener una disponibilidad para compartir las buenas nuevas. Así es. Porque si en ti tampoco, mi hermano, te vuelves egoísta y ya no quieres compartir lo que el Señor te fue entregado, el Señor no te va a abrir puertas para que tú lleves el Evangelio. Porque si te va a tocar, mi hermano, quererlo hacer, tú vas a mirar que las palabras están frías. Estás hablando palabra de Dios y tal vez el Señor tenga misericordia de la persona y Él traiga convencimiento de su palabra y lo traiga a su camino, mi hermano. Pero en ti tú vas a sentir que no pasó nada. Porque lo estás haciendo con tus propias fuerzas o tal vez lo estás haciendo para enseñarle que tú estás haciendo esto, que tú sabes esto, que tú sabes lo otro. Y el Señor no actúa así. El Señor es siempre, la gloria y la honra es para Él. Amén. Dice el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera,
Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo, para Dios. Dice el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén, aleluya. Y luego adelante le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Y eso nos habla el Señor. Recibimos, mi hermano, el Espíritu Santo por haber oído del Señor Jesucristo o por haber recibido las tablas, ¿verdad?, de la ley. Así Dice es, el 3, aleluya. tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén, De aleluya. modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Amén. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciese estas cosas, vivirá por ellas. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la maldición de Abraham alcanzase, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y este fue el pacto que tuvo el Señor con Abraham, que en la fe de él todas las naciones seríamos benditas. Y ahí entramos nosotros, mi hermano. Amén. Un pacto, mi hermano, que el Señor no lo rompe porque el Señor lo ha dado. Amén, Vamos a aleluya. brincarnos al 5, mi hermano. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Sabemos, mi hermano, que cuando el Señor vino a nuestras vidas y perdonó nuestros pecados, también nos dio la libertad, porque ya no estamos esclavizados al pecado. Dice, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Si empezamos, mi hermano, a poner de por medio en primer lugar las obras de nuestras vidas para poder merecer la salvación que ya fue pagada, mi hermano, va a enleudar todo lo que ya hemos aprendido. Y va a llegar un grado en que usted va a decir, todo lo que he aprendido, ¿dónde ha quedado? Porque yo misma me estoy equivocando. Estoy poniendo en primer lugar las obras, siendo que no, somos salvos por gracia. Por gracia somos salvos y nos estamos olvidando del primer amor de nuestro Señor Jesucristo que dio la vida por nosotros. Así Dice el es, 10, aleluya. yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensáis de otro modo, mas que os perturba, llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía?
En el caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esa es la libertad que nos ha dado el Señor, mi hermano. No nos ha dado la libertad para que volvamos otra vez al pecado, a volver otra vez a hacer lo que antes hacíamos. El Señor no nos ha dado esa libertad. Nos ha dado esta libertad, como dice aquí, servíos por amor los unos a los otros. Ese es el amor que nos ha puesto el Señor enfrente de nosotros y dentro de nosotros. Dice el 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumas unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiera. Ya no somos... Me acuerdo, mi hermano, la palabra cuando el Señor le decía que el viento corre de donde Él quiere, y que va a llegar el día, le decía a Pedro, que va a llegar el día en que alguien más lo iba a ceñir. Y esto da a entender, mi hermano, que ahora ya no las obras las haces porque tú quieres, o ya no vas a ir a los lugares donde tú querías ir. Ahora vas a ir a los lugares donde el Espíritu Santo te va a llevar. Amén. Donde el Espíritu Santo, donde Dios te necesita para que tú vayas, el Señor te va a mandar. Por eso el Señor decía, alguien más te va a seguir. Y eso correspondía, mi hermano, al Espíritu Santo. Tenemos un trabajo aquí en la tierra. Los días están avanzando, nuestros cuerpos se van envejeciendo, pero lo que está aquí adentro, mi hermano, no se envejece. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Es Dios mismo, mi hermano. Y a veces olvidamos quién está aquí adentro y quién debe de tomar el control, el timón de nuestras vidas. Ese es Jesucristo, el Dios del universo, mi hermano. Y a veces lo hacemos tan pequeño en nuestras vidas que no le damos el valor que Él merece, mi hermano. Que Él merece. Le decía ahorita en la mañana a mi esposo, porque me enseñaba y me decía, mira, en Michigan, cómo pasó un tornado y se llevó muchas casas. Y le decía yo a mi esposo, cómo minimizamos el poder de Dios. El poder de Dios es tan grande, mi hermano, que si Él quisiera ahorita mismo, Él acababa con todo. Pero dijo el Señor, yo no quiero que nadie perezca. Por eso mismo he alargado el tiempo de mi venida, porque no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero Él está incluyendo a todos, mi hermano. A todo, a tu esposo, a tus hijos, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, aún a los que todavía no conocemos, mi hermano. Él incluye a todos, pero también es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que estás alimentando? ¿Con qué te estás alimentando a diario? ¿Estás alimentando las cosas de la carne? Porque las cosas de la carne son contra el Espíritu. Por eso cuando tú tienes la intención de hacer algo, no lo llegas a hacer. Porque tu carne está débil, mi hermano. Tu carne le has dado demasiado de lo que Él pide, tú se lo estás dando. Y al Espíritu Santo lo estás descuidando. Por eso cuando dices voy a orar te quedas dormido. Cuando dices voy a ayunar se te olvida y ya estás comiendo, o ya estás haciendo, o ya se te olvidó ayudar. O cuando dices voy a ayudar a mi prójimo y cuando se pone la necesidad murmuras. Porque estás olvidando, mi hermano, lo que te ha sido enseñado. Amén. Por Él, por Cristo Jesús. Él dio todo por ti, dejó toda supremacía por ti. Así es. Y lo sigue dando y sigue sirviendo, que cuando lo necesitamos, Él ahí está. Clama a mí y yo te responderé. Clama a los justos y Jehová escucha. Amén. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo como pueblo de Dios? Estamos cómodos, sentados, sabiendo que somos salvos. Pero va a llegar el día, mi hermano, que nuestras obras van a ser pesadas, van a ser presentadas delante de Dios. Eso no se te olvide. No la hemos librado, mi hermano. No la hemos librado. El Señor nos puso un trabajo aquí en la tierra. Si usted mira el trabajo de Pablo, mi hermano, desde aquel momento que tuvo ese encuentro con el Señor, yo me avergonzaba delante de la palabra, porque la palabra del Señor te confronta, mi hermano. Y yo decía, ¿qué he hecho para el Señor? Desde que Él vino a mi vida y rescató mi matrimonio. ¿Qué he hecho yo para ti, Señor? Si cuando Pablo tuvo ese encuentro contigo, Señor, él al instante corrió a decir lo que él había hecho, lo que tú habías hecho en él. Amén.
y confirmó que tú eres el Señor. Grande eres, Y Señor. confirmó, Padre, que tú le habías librado de aquella costumbre por el cual él peleaba celosamente. Amén. Y el Señor nos dice, mi hermano, alimenta al Espíritu Santo. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Dice el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque ahí no está el Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurémonos con espíritu de mansedumbre. Considerémonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Sobrellevemos las cargas los unos a los otros. Así podemos cumplir la ley del Señor. Amén, aleluya. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno sometamos a prueba, mi hermano, nuestra propia obra. Y entonces tendremos motivo de gloriarnos solo respecto de nosotros mismos y no de otros. Amén. Es como el miércoles pasado que decía, Pedro le decía al Señor, ¿y qué de aquel Señor? Le decía del siervo amado, ¿verdad? Del discípulo amado de Juan. Le decía, ¿qué de aquel Señor? Le decía el Señor, ¿a ti qué? Y es lo mismo que nos dice el Señor. Si uno está creciendo en el Evangelio, gloria a Dios. Esfuércese, mi hermano, usted también, para que todos podamos estar al mismo nivel. Pero si usted mira que la otra persona no ha venido o está flaqueando, o lo mira que, oye, como que aquel hermano anda ya en carne porque lo oí escuchando esta palabra, ore por él, hable con él. Tengamos una relación más cercana, mi hermano, a la iglesia. No nomás nos saludemos, y es bonito, mi hermano, que nos saludemos, pero tengamos una relación más cercana a la iglesia. Procurémonos los unos a los otros. Pero no nos exalten, hermano. Si usted está haciendo algo para el Señor, gloríese, mi hermano, pero en el Señor, pero individualmente. No lo enseña al otro, mira, yo hice esto, mira, yo el otro, mira, ahora fuimos para allá, ahora fuimos para acá. No, mi hermano, porque lo que hacemos en secreto el Señor lo va a exaltar en público, pero el Señor se encarga de hacerlo. Mejor ayudémonos unos a vosotros. Si no entendió algo, pues arrímese y vamos a hablarlo juntos. Tal vez yo no lo puedo contestar ahorita, pero vamos a estudiarlo juntos. Qué hermoso, mi hermano, que lleguemos a ese nivel. Porque cuando la iglesia está unida, mi hermano, el diablo va a ser difícil que entre. Amén, Porque el pueblo de Dios aleluya. está fuerte, pero fuerte en el Señor. Porque la obra del Señor va caminando y va creciendo. Crezcamos en amor, crezcamos en misericordia, que es lo que el Señor nos pide. Dice el 6. El que os ha enseñado en la palabra, haga partícipe en toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que usted está haciendo en estos momentos, mi hermano, va a llegar el día en que usted lo va a traer para atrás. Si usted está sembrando para la carne, eso es lo que va a recibir. Y va a ser notorio, porque Dios no puede ser burlado. Tal vez a los hombres nos podemos engañar unos a otros diciendo, yo soy buena persona porque estamos en la iglesia. Pero en cuanto estamos en casa somos otras personas. O cuando estamos en el trabajo somos otras personas. Dejemos todo eso que antes hacíamos. Vivamos en sinceridad y en la verdad que es Cristo Jesús. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Todas las persecuciones, todas las cosas que pasemos aquí, mi hermano, todo trae su recompensa, y la recompensa mayor es estar con el Señor. Amén. Dios me los bendiga. Gloria a Amén, Dios. aleluya.